Resumen del Juz 23, Sura Yasin. El Juz 23 comienza con esta sura, que es una sura temprana de Meca. Sus temas centrales son las pruebas de las doctrinas del monoteísmo, el mensaje y de la próxima vida. Comienza afianzando al mensajero sallallahu alaihi wasallam sobre la importancia de su papel en la guía de la humanidad. Lamenta la historia de la desobediencia humana. La principal razón identificada para la incredulidad es la arrogancia, reflejada en esta terquedad humana. La historia de 3 mensajeros que fueron rechazados por su gente del pueblo se cuenta para advertir a los incrédulos. El valiente partidario de la historia, que defiende a los mensajeros, simboliza el pequeño grupo de los musulmanes en la Meca, asegurándoles así la ayuda divina. Dice el aya: entonces llegó desde un extremo de la ciudad un hombre corriendo que dijo: oh pueblo mío, sigan a los mensajeros, en el aya número 20. El hecho que se describa que llegó a ellos corriendo muestra el ímpetu que se debe tener en llamar a los demás hacia la guía y a la rectitud, cómo hacer da'wah. La segunda sección de la sura describe el asombroso poder creativo de Allah, invitando al lector a reflexionar sobre la creación, una maravilla de increíble complejidad y belleza. Se llama la atención sobre la tierra sin vida y cómo se vuelve fértil después de la lluvia. Así es como Allah resucitará a los muertos. La trompeta anunciará el día del juicio, cuando se hará justicia, y la evidencia de las buenas y malas acciones de la persona no solo vendrá de los registros, sino que las extremidades humanas también hablarán. Evidencia indiscutible, nadie las podrá negar. Un vívido relato de las delicias del paraíso también muestra cómo sus residentes verán los favores de Allah en él. La sura abre con 2 afirmaciones. El mensajero sallallahu alaihi wasallam es designado por Allah para guiar a la humanidad, y la resurrección es real. Se presenta evidencia histórica, racional y moral para probar esto. Los límites conceptuales de la mente de los lectores se ven impulsados a reflexionar sobre lo paradójico, ¿sí? Chispas de fuego que surgen al brotar 2 ramitas frescas. De hecho, cuando Él quiere hacer algo, todo lo que dice es sé y es. Glorificado sea aquel en cuya mano está la soberanía de todas las cosas, y ante Él van a retornar para ser juzgados, en el aya 82 y 83. Continuamos con Sura As-Safat, ¿sí? Los dispuestos en filas. Esta sura, su tema central también es probar la veracidad de las doctrinas, como lo habíamos mencionado, el monoteísmo, el mensaje y la próxima vida. Comienza con 3 juramentos llamativos que describen las batallas celestiales entre los ángeles y los demonios, comparándolas con las batallas terrenales entre los profetas y sus comunidades. 6 historias de los profetas describen sus valientes esfuerzos para guiar a la humanidad. El sueño del profeta Abraham y su disposición al sacrificio de Ismael, su hijo, apunta a la batalla interna entre el amor que sienten los padres por sus hijos a no interponerlos ante el amor hacia Allah. Se describen 2 escenas del día del juicio: los líderes y sus seguidores en desacuerdo, culpándose unos a otros por el terrible destino. Una persona piadosa encuentra a su amigo en el infierno y le recuerda cómo trató de desviarlo, pero fracasó al hacerlo. Zakum, el alimento de la gente del infierno, es un árbol que se parece al cactus del desierto. Tiene una savia venenosa con un olor fétido que causa ampollas y muerte. La sura vuelve a los ángeles y cómo ellos están organizados en el paraíso. Continuamos con Sura As-Sad. Este Juz 23 continúa con esta sura, que es una sura de los principios de la Meca. Comienza escribiendo el papel del Corán como un recordatorio para crear conciencia, una conciencia de una realidad mayor. Esta se desarrolla relatando las historias de las comunidades anteriores y los esfuerzos
incansables de los profetas, que la paz sea con todos ellos, comenzando con un relato de las excelentes cualidades de David y de su hijo Salomón. Ellos eran gobernantes y siervos piadosos de Allah subhanahu wa ta'ala. La desgarradora historia del sufrimiento del profeta Ayub concluye esta sura. Según Tabari, Satanás supuso que Ayub no permanecería fiel si encontraba dificultades. Entonces Alá permitió que Satanás lo probara. Entonces el desastre golpea al profeta Ayub, su casa se inunda, su ganado se muere, los miembros de su familia murieron y en un accidente se enfermó de una enfermedad infecciosa, por lo que la gente lo abandona. Shaitán, Satanás, también intenta sacudir la fe de Ayub a través de su esposa, cuando ella presentó la idea que debía sacrificar un animal a Satanás para que se recuperara. Ayub se niega a hacer esto y en su desesperación y angustia oró, como dice el aya, recuerda a mi siervo Ayub cuando invocó a su Señor, diciendo, el demonio se aprovecha de mi enfermedad y sufrimiento para tentarme a ser desagradecido contigo. Por lo tanto, si tú tienes algo de esto, no dejes tentarte por él. Ayub se presenta como un modelo de paciencia, de resistencia. Esto lo convierte en una lección, dhikr, para aquellos que tienen entendimiento, un recordatorio. Al comienzo de la sura, la arrogancia y la hostilidad de la gente de la Meca hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam da como resultado la advertencia: cuántas generaciones destruí antes que ellos y solo imploraron cuando ya era demasiado tarde para salvarse del castigo. La sura también presenta las otras objeciones que tienen los incrédulos al mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Las historias de comunidades anteriores que rechazaron a los profetas se alternan con pasajes sobre los habitantes de la Meca, lo que facilita la comparación entre los dos. Zura Azumar, que es las multitudes, continúa este Yuz 23 con ella. Esta refuerza la creencia en la unicidad de Allah, en las terribles consecuencias de negarlo, lo que le da a las primeras suras de Meca su profundidad, una sutileza psicológica, textura y tono, que es la forma en que el futuro se colapsa con el presente, la forma en que el día del ajuste de cuentas se transfiere del miedo y la esperanza de un momento en el futuro a un sentido de ajuste de cuentas en el momento presente. La centralidad del día del juicio final para las primeras revelaciones se basa en un impulso profético para recordar a la humanidad el momento de la verdad. Las escenas gráficas del más allá se presentan en una variedad de formas para enfatizar el terror del día del juicio final. La severidad del castigo divino se enfatiza repetidamente una y otra vez. Sin embargo, el pesimismo de los pecadores se disipa. Encontramos en el aya que dice: di, oh siervos míos que están sumidos en el pecado, que se perjudican a sí mismos, no desesperen de la misericordia de Allah. Allah tiene poder para perdonar todos los pecados porque Él es el perdonador, Él es el misericordioso. En el aya 53. La sura comienza con una referencia a la majestuosidad de Allah y cuestiona cómo se puede negar a un Señor tan generoso. Recibimos sus dones día y noche, el aire que respiramos, los deliciosos alimentos que disfrutamos, los cónyuges que nos brindan amistad y consuelo. Dice: si no creen, sepan que Allah no necesita de ustedes, no le agrada la incredulidad de sus siervos, pero si son agradecidos, lo complacerán. En el aya 7. Estas personas afortunadas son bendecidas por Allah de una manera increíble. Y qué bendición, diciendo: ¿acaso se puede comparar aquel a quien Dios abrió su corazón al Islam y está colmado por la luz de su Señor? ¿Con quien se niega a creer? Cuán desdichados son quienes tienen el corazón endurecido al mensaje de Allah. Sin duda alguna, ellos están en un desvío evidente.
Hermanos, hermanas, la capacidad de ver, de sentir, de decir la verdad es un gran regalo. El siguiente pasaje compara al hombre de fe con el adorador de ídolos, es decir, con el materialista moderno. ¿Acaso son iguales un hombre que tiene muchos amos asociados que discrepan entre sí y un hombre al servicio de un solo amo? Alabado sea Allah. Sin duda no se comparan, pero la mayoría de los seres humanos lo ignoran, como lo vemos en el aya 29. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.